a hablar de cine y de cine uruguayo porque nos visita Joaquín Mahuad, director, guionista y productor de Años Luz, esta película de la que vamos a conversar un ratito, Federico Repetto, actor de Años Luz, y Virginia Farías, actriz también de esta película. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Cada vez que se estrena una película uruguaya es como que uno como público siente como una electricidad, un algo, ¿no? De que esté funcionando, de que esté funcionando bien, y de la cantidad de propuestas también que presenta, las diferentes propuestas que presenta el cine uruguayo. ¿Dónde ven ustedes parados? Porque nosotros, los más veteranos, tenemos el cine uruguayo aquel oscuro, aquel un poco, a veces hasta incomprensible de pronto, o que la película tenías que ver 3 o 4 veces para poder terminar de entenderla y decir que la viste también. Y ahora el lenguaje del cine, de alguna manera, yo no sé si ha cambiado, pero por lo menos se ha vuelto más popular. Sí, es una realidad que ahora hay como más variedad en cuanto a los estilos y al tipo de películas que hay. Yo siempre digo igual que el cine uruguayo está un poco mal catalogado en ese sentido de que la gente dice, bueno, el cine uruguayo que es lento, que es oscuro, que es... Es verdad que empezó siendo como muy de nicho y muy de autor, y hay películas que son de autor y arrancó así, pero hay cada vez más directores y directoras que están con propuestas distintas. Y hoy en día yo creo que el cine uruguayo está parado claramente en otro lugar. Están pasando cosas a nivel internacional con el cine uruguayo, están pasando... Hay películas uruguayas presentes en festivales grandes del mundo. Y como te digo, hay muchos tipos de películas, y no me refiero a los géneros, sino a las miradas de los directores y de las directoras. Y me atrevo también a agregar algo más. Nosotros teníamos un problema que también lo tuvo el cine argentino, que era el actor o la actriz de teatro llevada al lenguaje del cine, que son lenguajes totalmente diferentes. Hoy en día uno ve a los artistas en las pantallas y los ve mucho más adaptados o hechos para lo que es el lenguaje del cine, que es totalmente diferente al lenguaje del teatro. No sé si estoy mal ahí, pero... No. Es otro lenguaje, pero sí, están más adaptados, y ahora hay un montón de propuestas y de series y películas que se están filmando acá en Uruguay, y bueno, hay que adaptarse. Es otro código completamente distinto, y mismo la dinámica también de cómo se filma. Digo, para empezar, el teatro es otra cosa, se trabaja con ensayos y está mucho, bueno, vos sabés, ¿no? Obviamente, pero digo, está mucho más tiempo ensayando, haces la obra y de repente capaz que esa obra no se hace nunca más, y el cine es otra cosa, ¿no? Lo que filmás va a quedar para siempre. Va a quedar para siempre, y en lo que es la actuación en cine es otro lenguaje completamente distinto, y me parece que el actor... Está pasando mucho también que hay muchos actores de teatro que se están volcando al cine, y hay mucha curiosidad también por eso y mucho interés de cómo hacer esa transición y cómo entender cómo funciona todo alrededor de la actuación en cine, ¿no? Sí, es una dinámica diferente desde el momento, además, que de pronto una película más, no sé, llamémosle costumbrista, te lleva a vos también a un diálogo más coloquial, a no tener que impostar tanto. Digo, más allá de que estás actuando, estás más cerca de vos que del actor, Claro, me parece. más íntimo, sí. ¿No? Sí. ¿De qué va Años Luz? Bueno, Años Luz es la historia de 3 hermanos, un hermano y 2 hermanas, que están distanciados, son adultos, son solteros los 3, y están distanciados. Hace tiempo que no se vinculan entre ellos. Se criaron juntos, pasaron la adolescencia juntos, y se juntan porque tienen que vender la casa de sus padres en Colonia. Sí. Y la historia transcurre en ese viaje, en ese encuentro para vender la casa, y en el viaje a Carmelo para venderla. Pensar que esto que ustedes cuentan, digo, no estoy hablando del guión, estoy hablando de la situación, es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Y encontrarse, tratar de generar esa situación. Te criás, nacés en una casa, te criás con tus hermanos, y de pronto la vida por X motivo los separa. ¿Qué es lo que pasa en la dinámica de ese reencuentro? Digo, no me cuentan la película, pero... Pero es súper interesante porque he compartido opiniones con las personas que la han visto, y es muy normal que entre hermanas y hermanos de repente la comunicación sea lo que más falla, ¿no? Cuando son las personas que más te conocen. Entonces, nada, es un poco eso. Es una historia familiar que te lleva también a reflexionar, ¿no? Entre los vínculos de hermanos y hermanas, que a veces
como que se trancan, ¿no? O donde te parece que tiene que haber más confianza es donde hay más reticencia, ¿no? Y yo te pregunto a vos, Joaquín, a la hora de escribir, uno trata de ponerse en esa situación y uno generalmente cuando piensa en los hermanos, no sé por qué siempre piensa en niños, ¿no? Que es el momento más intenso de esa convivencia fraternal y lo que debe ser enfrentarse después como adultos, cuando además de pronto esa persona sigue siendo la misma que cuando vos eras chico, pero ha agarrado otras mañas, ha agarrado otras costumbres, algo pudo haber cambiado también en el camino. Y eso puede ser muy interesante también, esa alquimia o no que se puede llegar a dar en esos encuentros. Sí, hay una cosa que dice Gabriela Freire, que es la que falta acá, la hermana menor. Estábamos hablando el otro día que decía que los hermanos son los testigos del pasado, los testigos del tiempo, no me acuerdo cómo fue que dijo. Los testigos del tiempo. Los testigos del tiempo. Y claro, es como el testigo del que te estuvo acompañando más o menos, pero estuvo ahí todo el tiempo en tu crecimiento de niño, adolescente, adulto. Para mí es distinta la relación, obviamente, de unos hermanos que fueron unidos y que estuvieron, que si bien obviamente vas creciendo, vas haciendo tu vida, estuvieron en contacto continuo, permanente. Eso para mí es una cosa, y otra cosa es cuando los hermanos se separan y están mucho tiempo sin verse o pasa algo en concreto que hace que ellos se dejen de vincular, que es lo que pasa con la película, ¿no? En la película puntualmente lo que pasa es que cuando se mueren los padres, se muere el padre, después se muere la madre y después como que la hermana menor viaja a España y están 2 o 3 años sin verse. Eso en la película no sentí necesario aclararlo tanto, me parecía que ya alcanzaba con que ella vuelva porque ellos tienen que concretar la venta de la casa donde vivieron de chicos y que no entiendas muy bien, primero, qué vinculación tienen, porque me han dicho que hasta en los primeros minutos de película no entendés si ellos son hermanos o no. Eso me parece que está interesante también. Después obviamente empiezan a hablar y te das cuenta que son, pero eso que hay como una desinformación entre ellos también, porque no saben muy bien en qué anda el otro. Están desvinculados. Ellos dos, los personajes de ellos, que incluso viven los dos en la misma ciudad, también. Ella le dice, ¿en qué andas? Que no me contás nada, que no sé qué al principio de la película, ¿no? Y eso me interesaba, de bueno, a ver en qué anda cada uno y también cómo uno se cuida a la hora de decir en qué anda uno y qué le está pasando a uno y qué está sintiendo uno. Y que la referencia al título de la película, quizás la pregunta sea un poco tonta, teniendo en cuenta que además solo pude ver los primeros minutos de película, yo les confesaba a ellos antes de la nota y quizás, repito, la pregunta sea tonta, pero ¿qué referencia tiene el título de la película con ese principio en el que hablaban de imaginar naves espaciales, de imaginar planetas, y uno a veces piensa que los lugares más comunes donde uno se puede perder es en el océano y en el espacio? Claro. Esto hace un poco de referencia a el personaje que yo interpreto. Mateo lee poemas en bares, escribe poemas y los recita en bares, pasando diapositivas, y habla mucho de eso. En los poemas habla del espacio, de los viajes espaciales, de las estrellas, y Años Luz también es la distancia enorme que hay siendo hermanos los tres. Tiene una distancia tremenda en esa etapa de su vida entre los tres. Tenemos que ver la película para ver si esa distancia se acorta. ¿Dónde la vemos? Cuéntanos un poquito cómo podemos ver la película. Bueno, la película se estrena el jueves 5 en Grupo Cine, en Live Cinema, Cinemateca y en la Sala B del Sodre, la Nelly Goitín, en Montevideo. Y calculamos, todavía no tenemos la fecha en el interior, pero va a estar en algunos departamentos del interior también. Seguramente la semana que viene o la otra a reventar. Pero bueno, en principio ya a partir del jueves ya están en los cines. Joaquín, Federico, Virginia, muchas gracias por esta conversación y por esta visita. Y bueno, mucha suerte y ojalá que sus hermanos se encuentren. Muchas gracias. A ustedes. Nos vamos a la pausa y tenemos mucho para compartir aquí en La Mañana en Casa.